¿Y si te dijera que en solo un año el maratón dejó de ser humano? ¿Y si lo que vimos en 2025 no fue una casualidad sino una advertencia? Un hombre corrió 21 kilómetros más rápido de lo que muchos creían posible. Otros aguantaron ritmos que antes solo duraban unos minutos, durante más de 2 horas. ¿Por qué de repente tantos corredores aceleran cuando todos deberían estar muriendo? ¿Por qué los récords ya no caen por segundos, sino por auténticos saltos? ¿Estamos ante la generación más salvaje que ha pisado el asfalto? ¿O hay algo que todavía casi nadie está viendo? Porque esto no va solo de ganar carreras. Va de entender por qué en 2025 el miedo desapareció y el running cambió para siempre. Quédate, porque lo que viene después explica todo lo demás. Todo empezó en la media maratón. Y no fue una más. En Barcelona, en 2025, pasó algo que no estaba en ningún guión. Algo que rompió una barrera que parecía intocable. Jacob Kiplimo corrió 21 kilómetros en 56 minutos y 42 segundos. Repito, 56 minutos. Por primera vez en la historia, un ser humano bajó de los 57 minutos en media maratón. No por un segundo. No por 2. Casi 50 segundos de golpe. Eso no es una mejora. Eso es un salto. Estamos hablando de mantener un ritmo cercano a 2 minutos y 40 segundos por kilómetro durante más de 21 kilómetros. Un ritmo que muchos corredores solo aguantan unos minutos. Y él lo sostuvo hasta meta. Pero aquí viene lo inquietante. No fue un final loco. No fue un último kilómetro heroico. Fue constante. Controlado. Como si no estuviera al límite. Mientras otros se rompen, él acelera. Mientras el cuerpo debería decir basta, él sigue empujando. Y esto hizo saltar todas las alarmas. Porque la media maratón siempre fue una distancia de transición. Un paso previo al maratón. Un terreno intermedio. Pero en 2025 dejó de ser eso. La media maratón se convirtió en el laboratorio del futuro. El lugar donde se prueba hasta dónde puede llegar el cuerpo humano antes de romperse. Y Barcelona no fue un caso aislado, fue la señal. Una señal de que algo ha cambiado. Y de que lo que viene después es todavía más serio. Después de Barcelona, muchos pensaron lo mismo. Que había sido un día perfecto. Un circuito rápido. Una actuación irrepetible. Pero entonces llegó Valencia. Y el problema dejó de ser el récord. Porque en Valencia no ganó un extraterrestre aislado. En Valencia, muchos corrieron como si aquello ya fuera normal. Tiempos brutalmente rápidos. Grupos grandes aguantando ritmos que antes destrozaban carreras. Corredores pasando el kilómetro 10 como si fuera un calentamiento. Aquí no hablamos de una locura puntual. Hablamos de profundidad. De nivel medio altísimo. Valencia confirmó algo inquietante. Que lo de Barcelona no fue suerte. Fue tendencia. La media maratón más rápida del mundo volvió a demostrarlo. Ritmos agresivos desde el inicio. Cero respeto al reloj. Cero miedo a explotar. Y lo más importante no fue quién ganó. Fue cuántos estuvieron cerca. Cuántos sostuvieron ritmos que antes solo veíamos en vídeos históricos. La barrera mental había desaparecido. Ya no se corría para ver qué pasaba. Se corría para atacar. Barcelona rompió el límite. Valencia lo hizo repetible. Y cuando algo se vuelve repetible, el siguiente paso es inevitable. Porque si esto ya pasa en 21 kilómetros, imagina lo que ocurre cuando se traslada al maratón. Y ahí es donde todo se volvió realmente peligroso. Porque el maratón siempre fue otra cosa. Paciencia. Control. Esperar a que los demás se hundan. Eso cambió en 2025. En Valencia, los ritmos que antes eran suicidas se sostuvieron hasta el final. Ion Corir ganó corriendo en torno a 2 horas y 2 minutos. No sobreviviendo. Corriendo fuerte de principio a fin. Y en mujeres, Joyceline Jepkosgei firmó una de las marcas más rápidas jamás vistas en 2025. Un ritmo que, hace no tanto, parecía imposible de mantener durante 42 kilómetros. Lo inquietante no es el número. Es la sensación. Porque ya no vemos maratones de desgaste lento. Vemos maratones atacados desde lejos. Vemos corredores que no esperan. Antes, salir fuerte era un error. Ahora, es el plan. El maratón dejó de ser una prueba de resistencia pasiva. Se convirtió en una prueba de resistencia agresiva. Aguantar ya no basta. Hay que sostener ritmos altos durante demasiado tiempo. Y cuando esto ocurre en circuitos como Valencia, el mensaje es claro. Si puedes hacer esto aquí, puedes hacerlo en cualquier gran maratón del mundo. El maratón entró en la misma lógica que la media. Menos miedo. Más ambición.
Y ahí es donde empieza el verdadero cambio de era. Pero 2025 no se entiende solo por los tiempos. Se entiende por las personas. Porque este año dejó algo muy claro. Ya no se espera el momento perfecto. Se ataca. Jacob Kiplimo dejó de ser solo un especialista del medio maratón. Se convirtió en una amenaza total. Velocidad de 10 kilómetros. Resistencia de maratón. Sin complejos. Corredores así rompen una regla básica. La de elegir una distancia. En 2025, esa regla dejó de importar. Y mientras unos subían, otros cerraban el círculo. Eliud Kipchoge ya no ganó las grandes portadas por los cronos. Pero siguió siendo el centro del relato. Cada carrera suya fue historia viva. No fue un declive. Fue el final de una era. Y eso abrió la puerta a algo nuevo. Ion Korir. Benson Kipruto. Hellen Obiri. Una generación que no corre con miedo. Que no corre para aprender. Corre para dominar. Antes, los grandes nombres se construían poco a poco. Ahora aparecen listos para competir desde el primer día. No hay respeto al pasado. Hay hambre. 2025 fue el año en que el poder empezó a cambiar de manos. El año en que las leyendas dejaron paso a corredores que no piden permiso. Y todos ellos comparten algo inquietante. Algo que explica por qué este año fue diferente. Y es justo eso lo que casi nadie está copiando todavía. Aquí está la clave de todo. Lo que une a Barcelona, Valencia y a todos estos nombres. No es solo genética. No es solo talento. Y no son solo zapatillas. El verdadero cambio de 2025 fue este. La capacidad de sostener alta intensidad durante demasiado tiempo. Antes, correr rápido era una fase. Un momento puntual. Un ataque breve. Ahora es el estado normal. Las medias maratones se corren como 10 kilómetros alargados. Los maratones se corren como medias extendidas. El cuerpo ya no se guarda tanto. Se expone y aguanta. Los corredores pasan el ecuador a ritmos que antes significaban explosión segura. Y no explotan. ¿Por qué? Porque el entrenamiento ha cambiado. Porque el umbral ya no se toca, se vive ahí. Mucho más tiempo a ritmos exigentes. Menos miedo al desgaste. Más adaptación al sufrimiento controlado. Y aquí viene lo importante para ti. Esto no es solo élite. Esto marca hacia dónde va todo. Muchos corredores siguen entrenando como si el maratón fuera esperar y sobrevivir. Pero el deporte ya no va por ahí. 2025 dejó claro que el futuro pertenece a quien aprende a sostener el ritmo cuando el cuerpo te pide bajar. Y por eso este año no fue solo rápido. Fue peligroso. Porque una vez descubres que puedes aguantar más de lo que creías, ya no hay vuelta atrás. Y para entender de verdad lo que fue 2025, hay que mirar a las Majors. Todas. Sin excepción. Boston volvió a ser Boston. Dura. Imprevisible. Ganó quien supo leer la carrera y atacar cuando nadie quería hacerlo. Londres confirmó que ya no basta con esperar al final. El ritmo fue alto desde muy lejos. Y el que dudó, lo pagó caro. Berlín no regaló récords. Pero dejó claro algo inquietante. Incluso en el circuito más rápido del mundo. Ya no se corre con respeto al reloj. Se corre para dominar. Chicago fue agresiva. Valiente. Una de esas carreras donde el grupo se rompe pronto. Y solo sobreviven los que aceptan el riesgo. Nueva York volvió a ser otra guerra. Cuestas. Viento. Caos. Allí no gana el más rápido. Gana el que no se viene abajo cuando todo se complica. Tokio mostró la otra cara del maratón moderno. Orden. Ritmo constante. Una demostración de que la nueva era también sabe correr con cabeza. Pero sin miedo. Y Sydney cerró el círculo. Confirmando algo histórico. El maratón ya no es solo cosa de unos pocos lugares. La batalla es global. 7 Majors. 7 escenarios distintos. Un mismo patrón. En 2025 no ganó el más conservador. Ganó el que entendió que el maratón ya no espera a nadie. Y cuando eso ocurre en todas las grandes carreras del mundo, no es casualidad. Es tendencia. Y ahora sí, todo encaja. 2025 no fue un año de transición. Fue un punto de no retorno. Las medias maratones dejaron de ser prudentes. Los maratones dejaron de esperar. Las grandes carreras dejaron de perdonar. El miedo desapareció. Y cuando el miedo desaparece, los límites duran muy poco.
Lo que vimos este año no fue el techo. Fue el suelo de lo que viene. Porque una vez descubres que el cuerpo puede aguantar más, ya no hay marcha atrás. 2026 no va a ser más tranquilo. Va a ser más salvaje. Y si quieres entender por qué algunos vuelan mientras otros se quedan atrás, mira cómo entrenan. Mira cómo atacan. Mira cómo sostienen el ritmo cuando todo quema. Porque el futuro del maratón y la media maratón no pertenece al más paciente. Pertenece al que corre sin miedo. Y esto es lo que casi nadie está entrenando todavía.